Bueno, jóvenes, empecemos con la clase teórica de hoy. Ya hemos visto anteriores clases teóricas, ya hemos estudiado pieza por pieza. Ahora lo que vamos a ver es en conjunto, ¿sí? En sí lo que vamos a ver va a ser los arcos dentarios permanentes, ¿sí? Entonces, ok, tenemos un arco dentario y otro arco dentario, ¿verdad? ¿Cómo se forman los arcos dentarios? Una vez que los dientes se alinean dentro de los procesos alveolares, dentro de la cavidad bucal, podemos mencionarlo así, ¿sí? Se relacionan entre las caras proximales de los dientes y de esta manera se forma lo que conocemos como punto de contacto, ¿sí? Y de esta manera, como resultado, nos da la formación de lo que es un arco dentario, ¿sí? Hoy vamos a ver específicamente los arcos dentarios permanentes. Los arcos dentarios tienen ciertas características, ¿sí? Vamos a mencionar en sí cuatro. Altura equivalente de las coronas de todos los dientes. Si ven la gráfica, acá vemos las coronas de los dientes, la porción coronal, ¿verdad? Y todas guardan una relación entre ellas, ¿sí? Tienen una altura equivalente, ¿verdad? Todas estas se relacionan de esa manera, ¿no? ¿Qué más? Nivel homogéneo en la posición de los bordes incisales y las caras oclusales. A ver, veamos. Existe correlación, existe secuencia. Acá están los bordes incisales de los dientes anteriores. Y posteriormente, desde luego que sí, se continúa a nivel de las cúspides de los molares, ¿verdad? A nivel de los molares en la arcada superior y en la arcada inferior. De la misma manera, entonces, existe un nivel homogéneo, ¿no? ¿Qué más? Continuidad de los arcos, inexistencia de diastemas congénitas, ¿no? Sí, como decíamos al empezar, existe continuidad, ¿no? Les decía que existe, va a formarse gracias a un punto de contacto que se va a ubicar a nivel de las caras proximales, ¿verdad? Entonces, existe una continuidad en un arco dentario. Y otra característica, se divide en una porción radicular y una coronaria. Tenemos una porción radicular que está alojada dentro del alveolo dentario, ¿verdad? Y una parte visible que la podemos observar, que es la porción coronaria. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me están siguiendo, por favor? ¿Alguien me dice, me responde? ¿Estamos Sí, bien hasta ahí? sí, doctor. Ok, gracias. Se parece a una herradura, ¿verdad? ¿No? Entonces, un arco dentario tiene también esta característica, ¿sí? Se asemeja a una herradura, esta forma, ¿no? Y lo veamos, ¿no? Vamos a ver qué, una cara vestibular, ¿no? Una cara vestibular convexa, podemos decirlo, ¿no? ¿Sí? Supuesta, una cóncava, que va a ser palatina o lingual, desde luego que sí, ¿verdad? Una cara libre, acá, lo podemos decir inciso oclusal u ocluso incisal, ¿verdad? Y la otra opuesta, que sería la apical. Desde luego que sí que está implantada, ¿verdad? Entonces, le estamos viendo cuatro caras, ¿no? Una vestibular, una palatinolingual, una ocluso incisal y una apical, ¿no? Entonces, los nombres que tiene, ya sabemos que es debido al tejido u órgano que guarda, que está en relación, ¿verdad? Entonces, no hay, eso ya sabemos, ¿verdad? Entonces, este arco dentario lo dividimos en dos porciones. Podemos decir una visible y una invisible, es decir, que no lo podemos observar, ¿verdad? La parte visible la conocemos como porción
coronaria. Y la parte que no podemos observarlas es la porción radicular, dentro de cavidad bucal, desde luego que sí, ¿no? Y aparte existe una línea que separa tanto la porción coronaria y radicular, eso ya conocemos, ¿verdad? Que son las líneas cervicales, ¿verdad? Entonces, hasta ahí ya no tenemos ningún problema. Forma. Vamos a ver qué formas presentan los arcos dentarios permanentes. Vamos a hacer hincapié en estas dos, ¿sí? En estas dos, síganme por favor con el cursor, ¿sí? Primero, entonces, ¿qué estamos diciendo entonces? Que los arcos permanentes pueden tener varias formas, ¿sí? Pero las más características son esta, la ovoidal y la parabólica, ¿sí? Pero para darle esa forma, vamos a ver que tienen características, ¿sí? Una porción anterior y otra porción posterior, es decir, dos posteriores, podemos decir, ¿no? De eso depende la forma del arco dentario, ¿sí? Una porción anterior se refiere específicamente a los cuatro incisivos y a los caninos, ¿sí? Y las partes posteriores específicamente se refieren desde el primer premolar hasta el último molar, ¿sí? Entonces, para determinar la forma, nos basamos en esas dos características, una anterior y dos posteriores, ¿sí? Veamos qué características tiene la forma ovoidea. Veamos el sector anterior, la porción anterior. Vamos a ver que existe relativa curvatura, ¿sí? Existe una relativa curvatura, ¿sí? Y la característica de acá es que en posteriores son convergentes, ¿sí? Entendemos el término de convergentes y divergentes, ¿verdad? Ya conocemos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, gracias. No, entonces, para la forma ovoidea, el sector anterior existe relativa curvatura. Y en el sector posterior son convergentes. A ver, voy a trazar. Vamos a trazar unas líneas, ¿no? Ahí está. Se puede observar, ¿no? Entonces, sector posterior, convergente y relativa curvatura en el sector anterior. Ah, no, no lo borraremos esto. Vamos a comparar todavía. Entonces, ahí tenemos la forma ovoidea. Veamos la forma parabólica, ¿sí? Veamos el sector anterior. El sector anterior presenta una mayor curvatura que la forma oval. Si ven de canino a canino, tiene mayor curvatura que la forma ovoidea, ¿no? Y la otra característica, posteriores, es divergente. ¿Se entiende estas dos formas, jóvenes? ¿Me entienden? ¿Se entienden estas dos formas características que les estoy explicando en este momento? La ovoidea y la parabólica. ¿Sí? Sí, doctor. Ok, gracias. Sí, ¿No? doctor. Ok, gracias. Entonces, estas dos formas son las formas también más características que están presentes en los arcos dentarios permanentes. La forma ovoidea es la forma más característica del maxilar superior y la forma parabólica es la forma más característica que se encuentra con mayor frecuencia en la arcada inferior, en el arco inferior, ¿sí? Y el resto de las formas, vamos a ver que tienen semejanza a estas formas nada más, ¿ok? Entonces, estas dos formas, sí, mayor frecuencia en el maxilar superior, mayor frecuencia en el maxilar inferior, ¿sí? A ver, veamos. La forma elíptica, ¿sí? ¿Qué dice? Veamos. Hemos dicho dos porciones, una anterior y otras
posteriores. ¿No ve? Entonces, compárenla con la forma ovoidea. Se asemeja, ¿no? Pero ¿qué diferencia existe? Que la curvatura en el sector anterior es más exagerada, nada más, y posteriores son convergentes, ¿verdad? Esta forma elíptica o redonda, como se quiere entender, ¿verdad? Entonces, se asemeja a la forma ovoidea. La forma hiperbólica, compárenla con la forma parabólica. ¿Se asemeja? Sí, se asemeja. Pero ¿cuál es la diferencia que existe? Que el sector anterior también es sumamente curva y más estrecha, nada más, y posteriores siguen siendo divergentes, ¿no? Nada más, esa diferencia. Y si exageramos esta curvatura en el sector anterior, nos va a dar una forma de arco en B. Y todo lo contrario, casi recto la porción ovoidea en el sector anterior, nos va a dar una forma cuadrada, ¿no? Y desde luego, si posteriores van a ser casi paralelas, ¿no? Paralelas entre sí. ¿Se entiende estas formas dentarias, jóvenes? ¿Me entendieron? Las formas de los arcos dentarios. Sí, doctor, se entendió muy bien. Ok, gracias. Entonces, ya conocemos la forma que va a presentar los arcos dentarios, ¿sí? Pero como les decía en un comienzo, vamos a ver estas dos formas específicamente con mayor frecuencia. Sigamos adelante. Tamaño. Acá vemos, ¿no? Para medir un arco dentario, desde luego que sí podemos tomar un diámetro sagital y un diámetro transversal. Entendamos, diámetro sagital y un diámetro transversal, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Desde dónde a dónde podemos medir? Lo podemos medir desde la cara vestibular de los incisivos, porque se supone que este sector sobresale más, hasta un plano que pasa por la parte posterior de los terceros molares, ¿verdad? Ese va a ser mi diámetro sagital, tanto en el arco superior como en el arco inferior. No tenemos ningún problema, ¿verdad? Ese es mi diámetro sagital. ¿Cuál sería mi diámetro transversal? Acá va a haber diferencia, ¿sí? En los superiores, si estamos diciendo que la mayor frecuencia va a ser la forma ovoidea, es convergente. Es decir, posteriores son convergentes. Es así. La parte más sobresaliente generalmente, ¿dónde va a quedar? Puede que quede en el primer molar o en el segundo molar, ¿sí? Pero con mayor frecuencia, desde luego que sí en el primero, ¿no? Porque se supone que va a sobresalir ahí, es más prominente, ¿no? Entonces, vamos a medir de la parte más prominente, que generalmente corresponde, como les digo, a la cara vestibular de los primeros molares permanentes, o puede ser en el segundo, ¿no? La parte que sobresale más, ¿sí? Y en la arcada inferior ocurre todo lo contrario, ¿no? No vamos a tomar en cuenta generalmente los primeros molares. Si estamos diciendo que la forma parabólica es la forma más frecuente en la arcada inferior, esto es divergente. Si es divergente, la parte más sobresaliente, ¿dónde va a quedar? No va a quedar en el primero ni en el segundo. Generalmente va a quedar en el tercer molar. Entonces, tomamos como referencia la cara vestibular del tercer molar hasta su diente opuesto del lado contrario, ¿verdad? Entonces, y esa es la parte más sobresaliente. Ahí tenemos nuestro diámetro transversal, ¿no? Y si comparamos estos dos diámetros, generalmente el diámetro transversal es el que predomina tanto en el arco superior como en el arco inferior, ¿sí? Entonces, si hablamos de relaciones de diámetros, el diámetro transversal es que predomina en relación al sagital. Condiciones que rigen la disposición de los arcos dentarios. Ya. Vamos a hablar de ciertas características, de ciertos factores. Forma de las piezas dentarias, ¿sí? Cuando hablamos de las formas de las piezas dentarias, las piezas dentarias tienen características específicas, ¿sí? No nos vamos a dejar olvidar acá mencionar
¿De qué? De las convergencias que presentan las piezas dentarias, ¿no? Entonces, este arco dentario lo vemos y nos parece hermoso este arco dentario, ¿verdad? Imagínense que estos dientes, epa, a ver, lo voy a dibujar de esta manera. El borde incisal sea de esa manera. ¿Qué les parece? ¿No nos parece bonito? ¿Sí o no? No, entonces, acá existen ciertas características que tienen las piezas dentarias. Ejemplo, las convergencias que presentan cada pieza dentaria, ¿verdad? Sabemos que las caras proximales convergen hacia cervical y convergen hacia palatino o lingual, ¿verdad? Entonces, sabemos esa característica. Y gracias a eso también se conforma el arco dentario, como hablamos cuando era el tema 5 específicamente, en el tema de convergencias, ¿no? Las caras libres convergen hacia dónde? Convergen hacia oclusal o incisal y también hacia distal, ¿no? Son esas características que tienen la forma de las piezas dentarias. Tamaño de las piezas dentarias. Cuando hablamos de tamaño de las piezas dentarias, generalmente vamos a decir que esto guarda en relación en sentido en la longitud más que todo del arco dentario, ¿no? Que podemos decir que simplemente es la sumatoria de los diámetros mesiodistales de todos los dientes, ¿verdad? Nada más, ¿no? Entonces acá vamos a ver también sin llegar a lo que es macrodontos, microdontos, etcétera, ¿verdad? Pero sí tiene relación el tamaño de las piezas dentarias, ¿no? Vamos a ver arcos dentarios de mayor longitud que otros. Forma de los maxilares. La forma del hueso, sí, también tiene injerencia, ¿no? No vamos a hablar desde luego que sí de malformaciones, ¿no? Sino pueden ser, imagínense que a temprana edad hayan sufrido extracciones, ¿sí? Es decir, una dentición temporaria, ¿sí? Y díganme, en esa época cumplen los dientes temporarios ciertas funciones fisiológicas, ¿verdad? Una de ellas que es que estimula el crecimiento o el desarrollo de los maxilares, ¿verdad? Entonces, imagínense con la extracción prematura de los dientes temporarios, va a tener injerencia, desde luego que sí, en la forma del arco dentario, ¿no? En la forma de los maxilares. Cambio de la dentición. Desde luego que sí sabemos que va a reemplazar los dientes temporarios, van a ser reemplazados por los dientes permanentes. Y de la misma manera, si los dientes temporarios van a estar dañados, imagínense, muchas veces se va a modificar, se va, un momento, por favor, ok, y muchas veces se va a modificar lo que es la edad de erupción, la cronología de la erupción dentaria, se va a modificar, ¿verdad? Y entonces, eso también va a tener injerencia en la formación del arco dentario, ¿no? Posición de las piezas dentarias. Cada pieza dentaria tiene una posición, un eje axial, una inclinación. Todo eso, ¿verdad? No lo puedo ver, digamos, acá. Imagínense, acá está un incisivo, pero imagínense que lo vea un canino ahí. ¿Cómo lo voy a ver a mi arco dentario? ¿Mm? ¿Verdad? Entonces, estos aspectos, estos factores, eh, modifican, modifican desde lo que sí la disposición de los arcos dentarios. Sigamos. Curva de Balquil-Spee. ¿Han escuchado hablar de esta curva, verdad? ¿Alguien me dice qué es la curva de Spee? ¿O con qué otro nombre le conocen? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No han escuchado hablar de la curva de Spee? Curva de Balquil-Spee, perdón. ¿Alguien? ¿Nadie? No, doctor. Ok. Este doctor Spee, Von Spee, es el que ha estudiado la curva de compensación, ¿sí? Por eso se la conoce con este nombre. Se le conoce con varios nombres, curva de Spee, curva de Balquil-Spee, curva de compensación. Pero es este autor que ha empezado con ese estudio, ¿sí? Von Spee. ¿Y qué nos dice este autor?
¿sí? Nos dice que la curva de compensación, a ver, voy a ver esta imagen. ¿Ven una curvatura? ¿Verdad? Ven una curvatura. Esa curvatura es la que se conoce como la curva de Spee, ¿no? Es una curvatura de las superficies de oclusión específicamente que va desde el canino que generalmente se extiende, canino inferior, siguiendo desde luego que sí, las cúspides vestibulares hasta el último molar inferior. ¿Mm? Podemos observar esa curvatura. Esa curvatura anteroposterior se denomina curva de Spee, curva de compensación o curva de Balquin-Spee. ¿Se entendió, verdad? Sí, doctor. Ok. Y tenemos otra curva, curva de Wilson. Acá lo pueden ver. Hace rato la de Spee vimos que es en sentido antero-posterior. Esta curva de Wilson es en sentido transversal, es decir, es una curvatura. Un ratito, voy a minimizar esto. Es una curvatura en sentido transversal que pasa por las cúspides vestibulares, palatinas y de molares y premolares hasta el lado opuesto, en sentido transversal, ¿no? Esa es la curva de Wilson, ¿no? Entonces, nuestros arcos dentarios presentan dos curvas, una antero-posterior y una transversal. Antero-posterior, la curva de Spee, y la curva de Wilson, que es en sentido transversal. Por último, vamos a hablar de lo que son las superficies oclusales, ¿sí? A ver, vamos a trazar una línea. A ver, voy a tratar de dibujar. Alguien me dice qué arista es esta, la que estoy dibujando, la que estoy recalcando. Haremos con más gruesito. No, es mucho, me parece. ¿Qué arista es esa? ¿Alguien se acuerda? La arista que separa las facetas armadas de las facetas lisas. ¿Qué arista es? ¿Alguien? ¿Nos olvidamos? Sí, doctor. Arista longitudinal. Acuérdense, arista longitudinal, ¿no? Ahí está nuestra arista longitudinal. Lo estoy volviendo a repasar. Las aristas longitudinales vestibulares en este caso. Entonces, estas son las aristas longitudinales palatinas en este caso, porque es arco superior. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? Y todo es sobre esta superficie, sobre esta extensión, podemos decir que es nuestra superficie oclusal anatómica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿Sí? doctor. Ok. Sí, doctor. Lo que quiero es que me entiendan. ¿Sí? Lo que quiero es que me entiendan, por favor. Esto es la cara oclusal, entonces es nuestra superficie oclusal. Las aristas longitudinales vestibulares y palatinas o linguales en la arcada inferior nos dan esta superficie, ¿no? Me puedo prolongar en el sector anterior, vean, la anatomía me dice eso, puedo, o sea, se parece. Esto se asemeja, las cúspides vestibulares lo voy a prolongar sobre el borde incisal, vean, ¿no? Y esta línea que pasa por las aristas longitudinales palatinas, lo puedo prolongar acá por el canino, acá por el cuarto lóbulo de desarrollo, ¿verdad? Me parece que eso, si lo vemos, parece que es superficie oclusal. Sí, parece, ¿no? Entonces, podemos decir que esto es la superficie oclusal anatómica. Anatómica, entendamos eso, por favor, anatómica. Pero va a existir diferencia, lo borraré, lo voy a borrar
lo voy a borrar, pero ocurre, o sea, es muy distinto a la superficie oclusal fisiológica. Veamos esta diapositiva. A ver, voy a volver a pintar. Voy a volver a pintar. Acá está mi superficie oclusal anatómica. Lo voy a hacer pintar acá. ¿Ves? Ahí está también con la A. Este es un molar superior. Este es un molar inferior. Acá están, a este nivel están las aristas longitudinales. Acá, ¿verdad? Acá está, ¿no? Ahí están. Acá dijimos que vamos a prolongarlo, ¿no? De la misma manera, véanlo acá hasta el cuarto lóbulo de desarrollo. Tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Ahí está nuestra superficie anatómica. Hasta ahí de acuerdo, ¿verdad? ¿Todos estamos en el mismo caso? ¿Entendemos, verdad? Sí, ¿Y sí? doctor. Ok. Ahora, la superficie oclusal funcional tiene mucha diferencia. Vean, en un molar, veamos primero esto. Cuando entra en oclusión, vean, entra en contacto. Sabemos que las cúspides vestibulares se proyectan sobre las superficies vestibulares de los inferiores, ¿no? Lo que conocemos como psalidodoncia, ¿verdad? El doble desbordamiento horizontal y vertical que ocurre, ¿verdad? Hagan de cuenta que ocluye, ¿sí? Ocluye. Vean, no simplemente en el arco superior, es decir, en los molares superiores, esta superficie. Ay, ¿qué pasa con mi mouse? ¿Qué pasa con mis datos? No superficie, no solamente esta superficie anatómica entra en contacto con el molar inferior, sino, vean, lo voy a dibujar más gruesito, a ver. Esta superficie más entra en contacto, ¿o no? ¿Mm? Esa superficie más entra en contacto. Y en los molares inferiores, no simplemente todo esto, ¿verdad? Sino también este tercio más. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos funcionalmente, en los molares superiores, a la superficie anatómica se le debe añadir, desde luego que sí, este tercio, el tercio oclusal de la cara palatina. Y en, en los molares inferiores, el tercio vestibular, el tercio oclusal, perdón, de la cara vestibular. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok, gracias. Entonces, voy a volver a repetir, entonces, no, con esto. Entonces, no simplemente es funcionalmente, simplemente es esta área anatómica. Funcionalmente hay que incrementar en los molares superiores este tercio oclusal de la cara palatina. Y en la arcada inferior, en los molares inferiores, el tercio vestibular, el tercio oclusal, perdón, de la cara vestibular de los molares inferiores. Esa es la superficie funcional. ¿Qué ocurre en el sector anterior? En el sector anterior dijimos que esta es mi superficie anatómica. Y en la arcada inferior dijimos que es todo esto. Pero veamos, ¿entrará en contacto esta zona en la arcada inferior? No entra en contacto, ¿no? Para nada. Entonces, funcionalmente no lo podemos definir pues como superficie oclusal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, en los dientes anteroinferiores se invierte. Corresponde al tercio vestibular, al tercio incisal en este caso de la cara vestibular. Y en los dientes anteros superiores no es toda esta la extensión, ¿verdad? Simplemente el tercio que entra en contacto con el diente antagonista.
Es decir, no va a ser toda esta extensión, sino va a ser el tercio incisal de la superficie palatina. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo, jóvenes. ¿Se entendió? Sí, doctor. Se Sí, doctor. entendió. Ok. Entonces, existe diferencia en lo que es superficie oclusal anatómica y superficie oclusal funcional. Y desde hecho, de seguros que va a entrar, va a ser pregunta de examen, se supone, ¿verdad? Entonces, esas diferencias existen, jóvenes. Entonces, hasta acá vamos a ver lo que son arcos dentarios permanentes, ¿sí? Y a la siguiente vamos a ver arcos temporarios. ¿Alguna duda que tengan? Doctor,